poquito comentarles lo que nosotros como Orquídea Andina hacemos, ¿no? ¿Por qué hemos fundado? ¿Por qué hacemos esto? Como muchos de ustedes nos han comentado, ¿no? En muchos sectores el cambio climático está haciendo bastantes estragos, ¿no? En los cultivos. Tenemos fuertes lluvias, hay algunas riadas también que hemos experimentado. Hemos experimentado aquí en La Paz una inundación muy terrible, ¿no? En octubre del 2015, no me acuerdo. Entonces, realmente nos está cada vez más seguido nos está afectando, ¿no? El tema de las heladas, ¿no? Que es muy frecuente en las zonas del altiplano central, realmente disminuyen bastante nuestro rendimiento, ¿no? El tema de las heladas, los granizos, ¿no? En muchas comunidades han empezado a caer inusualmente granizos que nunca antes se han visto, ¿no? Entonces, nuestro mundo está empezando a cambiar. Y realmente en este último año, ¿no? Del 2020, ahora en el 2021, hemos visto un cambio que nunca de nosotros, o sea, ninguno de nosotros hemos soñado con vivir una pandemia. Yo alguna vez había leído, ¿no? De hace muchos años atrás que habían pandemias, que habían epidemias. Realmente nunca se me ha imaginado que podríamos nosotros en este siglo estar pasando por una epidemia como estas, ¿no? Como es el coronavirus. Y en este tiempo, pues hemos visto que todo ha parado. Pero ¿qué es lo que no ha parado en este tiempo? La alimentación, ¿no es cierto? En todo momento los seres humanos necesitamos alimentarnos, ¿no? Y realmente los productores han hecho un trabajo pues arduo, con mucho riesgo en este tiempo para ir y transportar los alimentos hacia las ciudades, ¿no? Pero ¿cómo está nuestra situación en la alimentación? Ustedes en el campo, especialmente en el altiplano, se ve mucho esto, que hay mucha migración. La mayoría de los pobladores, en muy baja porcentaje, son productores. No hay muchos productores, la mayoría es como un tiempo dedican a eso, pero la mayoría del tiempo salen a trabajar. Ustedes mismos lo han dicho, a veces se desaniman, ¿no? Desaniman producir y que el quintal ahora, por ejemplo, de quinoa está a 300, venga una helada, ni siquiera pueden sacar el rendimiento que han esperado sacar, ¿no? Entonces, es muy importante ver también que hay cada vez un aumento de población en el mundo, ¿no? En este tiempo igual hemos visto, bueno, contrario a lo que podríamos pensar, si bien ha habido muchas personas que han fallecido este tiempo, pero ha habido un incremento increíble en nacimientos, ¿no? Entonces realmente estamos nosotros, sí, no han respetado el distanciamiento social, ¿no? que deberíamos tener, pero no, realmente en este tiempo hemos visto que la población va a seguir creciendo. Y nosotros, ustedes como productores, estamos destinados a proveer de alimentos a esta población que sigue creciendo a cada año, ¿no? Y también otro fenómeno es que casi el 70% de la población vive en ciudad, ¿no? Y cada vez este porcentaje se está aumentando. ¿Por qué? Porque la gente no encuentra un medio de vida adecuado en este caso en el altiplano, ¿no? Muchas de las personas dicen, prefiero irme aunque sea a vivir a un cuarto, pero en la ciudad, porque vivir en el campo es duro, ¿no? Y esa es la realidad de nuestros productores, de ustedes en el altiplano, ¿no? Entonces por eso sus hijos, ya los nietos, ya no quieren vivir en el campo, ¿no? Porque no tienen una opción de tener una calidad de vida, que es lo que nosotros como Orquídea Andina les estamos ofreciendo. Con los cultivos protegidos, ¿no? Esta técnica de invernaderos se llaman
cultivos protegidos o bajo cubierta, ¿no? Entonces, este tipo de cultivos lo que nos permiten es controlar todos estos factores externos que hay, ¿no? Que no nos permiten emprender en nuevas cosas, tener nuevos cultivos. Nos protegen de la lluvia, no hay mucha lluvia, evidentemente la lluvia es buena, pero cuando hay lluvias muy fuertes, hay granizos, hay excesos de lluvia, por ejemplo en las riadas, se inunda todo el cultivo y ya prácticamente en muchos casos se pierde, ¿no? Entonces nosotros con los cultivos protegidos podemos evitarnos esos problemas porque nosotros tenemos el control. Vientos, ¿no? En altiplano y en muchas construcciones incluso que han hecho de invernaderos, realmente el viento tan fuerte que hay en algunos lugares ha destruido techos, que los walipinis eran hacia adentro del suelo, eran metidos, ¿no? Para que acumulen calor, para que no haya este problema de los vientos, ¿no? Pero, ¿qué estamos perdiendo en el walipini cuando está por dentro? ¿Qué perdemos? Si tenemos el invernadero, ganamos calor, pero perdemos luminosidad, sí. Las plantas necesitan esa luminosidad para poder desarrollarse, para poder tener este rendimiento que nosotros queremos, ¿no? Y bueno, ahí va mucho el tema de radiación. Ustedes cuando han ido a ver el invernadero que tenemos, bueno, todos los invernaderos, este plástico que está cubriendo el invernadero, que es diferente al que comúnmente vemos, que es el agrofil amarillo, nos ofrece una luminosidad mucho mayor, una distribución de la luz mucho mayor, que nos permite que incluso en los bordes y en los cantos del invernadero tengamos la misma iluminación, que es lo que no se tiene en un invernadero normal, porque normalmente se pone un cimiento ya sea de adobe, que es lo más recomendable para conservar el calor, pero ese adobe nos da esta sombra y nos hace perder todas estas hileras de los cantos, ¿no? O sea, no tenemos una producción homogénea, igualita, ¿no? Entonces, los invernaderos también nos ayudan en esto. Y bueno, también en el tema de plagas, como ustedes pueden ver a estos costados y a este lado, nosotros tenemos un sistema de mallas. Esta es una malla que no permite la entrada de pulgones, de mosquitas blancas, que normalmente son las plagas que atacan en altiplano, ¿no? A los cultivos, especialmente a las hortalizas. Entonces, también este tipo de cultivos protegidos nos permite, ¿no?, tener el control sobre estos factores. Otro aspecto importante que nos permite tener es el control de la temperatura. Como, bueno, vamos a ir a ver también cómo funciona un poco el invernadero. Nosotros tenemos ya sea estas ventanas laterales como los cenitales arriba, no sé si han podido ver con Guillermo. Esto nos permite tener un control de la temperatura. Todos los cultivos, tienen temperaturas óptimas, ¿no? Una temperatura a la cual el cultivo puede rendir lo máximo que va a rendir, ¿no? Lo mejor que puede rendir. Entonces nosotros podemos con estos invernaderos darles y permanecer en esa temperatura, ¿ya? Teniendo aireación y por otro lado, si hubiera demasiado frío, teniendo un sistema de calefacción para el cultivo, ¿ya? Lo que nos permite tener esta temperatura óptima todo el tiempo en el cultivo. También nos permite controlar la humedad, ¿ya? En muchos lugares, bueno, nuestro altiplano es bastante seco, pero sí los cultivos también tienen una humedad óptima, la mejor humedad que necesitan para tener un buen rendimiento.
Entonces nosotros, ya sea también con las ventanas que nos van a ayudar a reducir humedad, o con la aplicación de algunos aspersores que botan gotitas súper pequeñitas, entonces con eso podemos tener también y crear una humedad ideal para que nuestro cultivo rinda mucho más, ¿no? Otros factores que vamos a tomar en cuenta son, y esto es un poco tal vez más técnico, que nosotros vemos como necesario en el tema de producción. Siempre es bueno saber con qué estamos empezando, qué es lo que tiene nuestra agua que estamos utilizando y qué es lo que tiene nuestro suelo, ¿ya? El suelo y el agua tienen nutrientes específicos, y es específico en cada lugar, ¿no? Entonces nosotros, al saber lo que tienen, vamos a optimizar nuestros recursos en ponerles los fertilizantes que necesitan, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber la conductividad eléctrica, por ejemplo, del agua, que es la cantidad de partículas, de sales que están diluidas en nuestra agua, ¿no? Estas partículas, ya sean de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de los fertilizantes que hayan, porque hay en mínimas cantidades, pero hay, ¿no?, en el agua que utilizamos. Y estos datos nos van a ayudar a tener un conocimiento, como decía el compañero, es más que todo investigar, ¿no?, el lugar donde vamos a hacer este cultivo, y eso nos va a permitir saber cuál es el potencial de nuestro lugar, ¿no?, del lugar donde vamos a hacer el cultivo. Otra cosa que se puede hacer, ¿no?, es el tema de las horas luz. Ustedes saben que las plantitas hacen su digestión, por decirlo así, cuando hay luz, ¿no? Ellas hacen fotosíntesis para crear alimento para distribuir, ya sea en el tema de quinoa, por ejemplo, a la panoja, ¿no?, al grano en sí. Entonces, es muy necesario que ellos tengan bastantes horas de luz. Y en el invernadero se pueden prolongar esas horas de luz poniendo, por ejemplo, luces LED que son especiales, ¿no?, para el crecimiento de las plantas. Entonces, si hubieran días muy nublados, o si quisiéramos alargar el tiempo de luz que tienen, en las noches se podrían poner luces LED para que las plantas sigan produciendo. ¿Eso en qué nos beneficia? En que la planta va a generar mucho más rápido, vamos a tener una cosecha mucho más rápida. Si digamos yo tengo una lechuga que a campo abierto la saco en 4 meses, 5 meses, me va a dar en 2, porque está produciendo mucho más rápido de lo que debería, ¿no? Le estamos estimulando a que produzca mucho más rápido. Otro factor importante es que podemos manejar la densidad de las plantas. Al tener el control en humedad y temperatura, podemos poner las plantas mucho más juntitas, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos da? Mayor cantidad de plantas por metro cuadrado, y una mayor cantidad de plantas por metro cuadrado es igual a una mayor cosecha, y mayor cosecha es igual a golque, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Otra cosa que es importante es la que podemos producir todo el año. Aquí el hermano nos decía, con un cultivo están 10 meses. Es harto tiempo, es harto esfuerzo, ¿no? Y es harto tiempo que la tierra está con un solo cultivo, ¿no? Entonces, aquí en los invernaderos nosotros podemos tener producción todo el año, pero así una tras otra. Lo que queremos aquí es que ustedes pues se vuelvan expertos en producción en ese tipo de invernaderos cubiertos, ¿no? Y que realmente puedan sacar tal vez con menos esfuerzo del que están haciendo, puedan sacar una mejor producción. Porque esa es la tecnología, les ayuda a que con el mismo esfuerzo que ustedes están poniendo en sus cultivos, puedan sacar un mayor rendimiento. ¿Cuán mayor?
se saca un rendimiento de 3 a 5 veces mayor que el que se produce en los invernaderos tradicionales o en campo abierto, ¿no? Entonces realmente 3 a 5 veces más es bastante, ¿no? Es bastante, y que en orquídea estimamos que realmente en unos 3 años ustedes puedan ser capaces de manejar esta tecnología, ¿no? Evidentemente, como ustedes decían, muchas ONGs, incluso el gobierno les da, ¿no? Tengan un invernadero, todo, pero si ustedes no saben manejar, si no tienen la asistencia, si no hay alguien que vaya constantemente, esto nunca va a ser, porque hay muchos invernaderos en el altiplano que están sirviendo como bodegas, ¿no? Que ya, o sea, se les ha roto el plástico. Nosotros no somos una ONG que tiene un proyecto que se va a ir después de un tiempo. Nosotros vamos a estar siempre, porque somos una empresa, ¿no? Ahí tal vez acortando un poquito, la idea de estos invernaderos o de esta producción es que nosotros les enseñamos a ustedes a manejar 3 años, 3, 4 años. ¿Ya? 4 años ustedes tienen que saber producir. Pero como van a generar bastante producción, bastantes ingresos, ya van a poder pagar también por los asesoramientos. Como les hemos dicho, somos empresa, no es gratis, todo cobramos. Entonces ustedes nos pagan por el asesoramiento. Y es lógico, ¿no? Si tienes plata, puedes pagar. Si no tienes plata, no puedes pagar. Nosotros les damos la oportunidad de poner estos invernaderos, producir bastante, mucho más que lo que se produce ahora, y pueden tener más dinero. Con ese dinero tranquilamente pueden producir ustedes, ¿no? Y pueden pagar otros servicios. Ahora, si no aprenden en 4 años, me conviene, siempre me vas a contratar, ¿sí o no? Entonces, la idea es que nosotros les vamos a enseñar, ¿no? 3, 4 años. Al final de los 4 años la decisión ya depende de ustedes. Si quieren continuar, que Orquídea les siga dando la asistencia, o pueden seguir ustedes solos. Esto es a libre votación, ¿no? Ustedes pueden tranquilamente continuar. Bueno, como les decía, pues Orquídea Andina es un conglomerado de muchas empresas, y mañana va a estar el fundador de Orquídea Andina Comercialización, que es un tema que realmente afecta también a los productores. No podemos tener la mejor producción, pero si no tenemos dónde vender, es ahí también un problema, ¿no? Y es algo que Orquídea Andina ha pensado también, ¿no? En todas las preocupaciones que tiene el productor, desde la adquisición de una tecnología, la asistencia en la producción, ¿no? El manejo que se le tiene que dar a una producción asistida, aplicada, y la compra y comercialización de estos productos, que es donde nosotros como Orquídea Andina cerramos este ciclo, ¿no? Que el productor no puede estar ansioso tal vez de no poder vender, o buscando oportunidades para compradores, o inclusive en muchos casos en situaciones donde uno ya tiene el producto, y ya en hortalizas se da el caso de que no se puede guardar mucho tiempo, ¿no? Y a veces muchos productores rematan su producto porque ya se les va a echar a perder. Entonces prefieren, aunque sea, ganar algo y recuperar poco, ¿no? de lo que han invertido. Entonces, en ese sentido, Orquídea Andina les da cierra como todo este ciclo, para que ustedes solamente se preocupen en aprender a producir y produzcan lo mejor, ¿no? Ese es el sentido de Orquídea, que ustedes no vayan y busquen, ay, qué producto voy a buscar para fumigar, qué voy a utilizar para fertilizar, qué semillas voy a poner. No. La idea es que nosotros les demos todo eso para que ustedes aprendan a producir en este tipo de estructuras, ¿no? En este tipo de invernaderos. Esa es la idea, hermano, ¿no? Ahorita les voy a mostrar un video de algunas alternativas que pueden haber, porque ahorita,
si ustedes han visto el invernadero donde nosotros tenemos la lechuga, nosotros ahí estamos capacitando a algunas personas que nos van a ayudar a capacitarlos a ustedes, ¿no? Entonces les estamos capacitando en el tema del manejo, de todo. Mañana les voy a dar una explicación mucho más amplia de cómo hacemos el tema de producción y manejo. Pero si yo tengo un invernadero de ese tamaño y tengo solamente lechugas, ¿estaría bien, hermano? No. Estoy mal utilizando ese espacio. ¿Por qué? Porque no solamente tengo el suelo, tengo todo el espacio de arriba. O sea, el invernadero creo que tiene unos 5 metros de alto. 7 metros. Entonces, yo podría utilizar muy bien ese espacio poniendo pisos. Ustedes saben que la lechuga no tiene una raíz profunda. Entonces yo puedo poner muchos pisos, hasta unos 5 pisos de lechuga, y es como si tuviera 5 invernaderos, porque me va a dar el rendimiento de 5 de los 5 pisos, ¿no es cierto? Entonces, estas son algunas de las alternativas que puede haber en muchos cultivos. Y ese mismo caso se da, por ejemplo, en el cultivo de la frutilla, ¿no? Y a ver, les voy a mostrar el video. Entonces ahí se puede ver, no hay límites para la conformación de estos invernaderos, ¿no? En tamaño, o sea, pueden haber de 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas. Es ilimitado, ¿no? Lo que se puede hacer ahí, lo que les decía, los pisos. Se hace utilización de estos plásticos para evitar los desierves, por ejemplo. Se tienen las plantitas, como digo, vamos a ver en la tarde los almácigos, porque es importante, ¿no? Como les decía, nos ayuda a protegerlos de la lluvia, el viento, la radiación, las plagas. Ese podría ser las marcas a las que ustedes pertenecen. Así se mueven los cultivos para obtener la luz necesaria, para que no se cubra. Así podemos utilizar la luz, inclusive en lugares cerrados, en bodegas que estén totalmente cerradas, se puede usar luz en sustitución de la luz solar. No, entonces igual. Esta es una opción realmente que nos permite a nosotros tener el control de tantos factores que son la limitante que tenemos como productores en el altiplano. No, entonces, como han podido observar, realmente hay una infinidad de cosas que se pueden hacer. Evidentemente, para empezar, el plan de nosotros, bueno, en el caso de mi empresa, ¿no? Después de que ustedes tengan ya la construcción, es empezar a capacitarlos en el tema de producción. Vamos a empezar también así con lechuga, para que ustedes vayan capacitándose en el tema de producción, planificación de su producción, cuánto se puede vender, en cuánto tiempo tiene que estar, cuál es la calidad, qué fertilizantes vamos a poner, qué aditivos más le vamos a poner, porque esta lechuga, como se va a transportar, necesita tener una consistencia, por ejemplo, ¿no? Un color ideal que solicita el mercado. Entonces, todas estas cosas, estas variedades que les vamos a dar, igual en el tomate, ¿no? Vamos a hacer pruebas ya con la lechuga, qué plagas, por ejemplo, podemos tener. En la quinoa, por ejemplo, hay la que se llama el complejo ticona, que ataca bastante, ¿no? Las conaconas también que atacan. Entonces, así como ustedes tienen ese conocimiento en quinoa, ¿no? Y en papa tal vez muchos de ustedes, ¿no? El gorgojo de la papa, la polilla de la papa que afecta también a la papa, ¿no? Entonces, todo esto también vamos a hacer esa recolección de datos con ustedes. Con ustedes vamos a hacer una investigación para que ustedes vayan
aprendiendo, entendiendo cómo se maneja el cultivo. De ahí vamos a ir como un proceso. Desde lo más bajo vamos a ir escalando. La idea es que, como ustedes han podido ver en esos campos llenos de invernaderos, ¿no? La idea es que se pueda tener algo así y lleguen a tener una capacidad de producción para exportación. La exportación nos pide bastantes requerimientos, ¿no? Hacen análisis de nuestros productos, nos piden algunos parámetros y nosotros tenemos que cumplir, pero para eso ustedes tienen que ser expertos. Entonces, en esos 3-4 años que vamos a estar trabajando con ustedes se van a graduar como empresarios productores y exportadores, ¿no? Para que ustedes puedan realmente exportar ese tipo de productos con un valor agregado, ¿no? En hortalizas lo que normalmente se busca es que tengan buen color, una forma, en el tomate por ejemplo, una forma redonda, linda, sin manchas, sin decoloraciones, un color parejo, completo. Ese tipo de productos pagan más en el mercado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que apuntar? A que nos paguen más por el producto, a tener un producto homogéneo, una cosecha que sea en una sola, ¿no? Porque si yo tengo una cosecha y tengo sombra a este lado, mis lechuguitas van a salir pequeñitas de este lado y más grandes del otro. Entonces, ese cambio en la calidad implica un cambio en el costo, ¿no? Entonces, eso es importante, compañeros. ¿Tienen alguna pregunta antes de...? Yo me pregunto, ¿no? De estos productos que se producen en el cultivo protegido, ¿cómo será la calidad, los nutrientes, las vitaminas? Porque si hacemos un ejemplo, en la crianza de pollos, el pollo criollo es mucho mejor que los pollos de granja, ¿no? En cuanto, y esto cómo será, ¿no? En cuanto a hortalizas que producimos cuando es en campo abierto y cuando es en áreas protegidas, porque a veces también estos productos se trasladan de un lugar a otro, ¿no? Y las lechugas que producen en Cochabamba, por ejemplo, en el sector norte de Payumán y demás, lo convierten en sacos, ¿no? Para trasladar a Oruro o a otros mercados. Pero el maltrato seguramente es menos, ¿no? Y estas se podrán trasladar igual sin ningún problema, no serán más delicados, más débiles. Y en cuanto a la calidad, a nutrientes y demás. Esa es mi pregunta, ¿no? Gracias, compañero. Bueno, en el tema de producción mañana les voy a explicar más detenidamente, pero las plantas tienen igual un requerimiento específico, ¿ya? Cuando les hablaba del tema de análisis de suelos y aguas, esta información me sirve mucho cuando yo voy a efectuar mi plan de fertilización, ¿ya? Ustedes han podido ver en los invernaderos que tenemos un sistema, ya sea el de goteo o el que tiene como unas estaquitas, que van a ir directamente a la raíz de la planta. La idea es hacer un uso eficiente del agua y de los fertilizantes, porque nosotros vamos a alimentar a nuestras plantas con esos fertilizantes. No, evidentemente cuando nosotros tenemos un cultivo a campo abierto en suelo, una de las cosas que va a tardar es mucho en producir, ¿no? Nos va a tardar mucho más tiempo que en un invernadero, tal vez un invernadero tradicional, que nos reduce un poco el tiempo de cosecha. En el tema de propiedades de las plantas y del fruto que en este caso vamos a sacar o de las hojas que vamos a obtener de la lechuga, se va a ver reflejado cuando hacemos un análisis. No debería, o sea, esta tecnología está hecha para que obtengamos todos los nutrientes que necesitamos de esta lechuga, de esa sandía, de ese melón que se puede cultivar,
o del tomate, ¿no? Entonces no va a variar, porque realmente la intención que nosotros tenemos es de que sea un producto de calidad, inocuo, porque en realidad todo lo que nosotros vamos a aplicar está dentro de los parámetros que nos dan, digamos, ya sea el SENASAT, ya sea instancias superiores de sanidad vegetal, están enmarcados dentro de estos parámetros, ¿ya? Entonces nosotros no estamos creando ni falta de nutrientes, ni les vamos a dar exceso, por ejemplo, de plaguicida, ¿no? Aquí también Orquídea Andina es una empresa responsable en ese sentido, ¿no? Nosotros no vamos a hacer un mal uso de este tipo de productos, ¿no? Y bueno, no sé si has respondido así. Ahí acotando tal vez un poquito, mañana con el compañero de comercialización les voy a explicar un poquito cómo se hace el traslado de los materiales. Sin embargo, les voy a adelantar un poquito. Nosotros fuimos a visitar en Arica, es un valle en realidad que proporciona todo este tipo de alimentos, pero al sur de Chile. Estamos hablando que recorre 3.000 kilómetros. 3.000 kilómetros que transporta tomate, que transporta lechuga. Yo les comento, de aquí a Oruro, ¿cuántos kilómetros hay? 200. Si transportan ya 3.200, ¿será un problema? Les pregunto. No es un problema. Tecnología, eso métanse en la cabeza, todo se puede. Se puede hacer bandejas donde si entra bien la lechuga, hay que ponerle el tema de algunos aditamentos, no se echa a perder nada. Soporta el transporte. Los hermanos del Perú les comentaba cómo traen aquí tomate, traen lechuga. Está mucho más lejos que nosotros mismos en Bolivia. O sea, ya lo hacen. O sea, más bien lo que tenemos que preguntarnos es cómo lo hacen. No el si se puede hacer, ya lo hacen muchos, ya lo hacen. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Nosotros ya les vamos a indicar mañana algunos métodos, ¿no? ¿Alguna pregunta más, compañero? Acerca de los cultivos protegidos. El que no pregunta va a comprar invernadero. Es el compromiso. Yo tengo una consulta, el siguiente. Dicen que no hay hortalizas, frutas, verduras que se vean así bien hermosas las frutas, las verduras, que no sean productos transgénicos. Y no sé si en este tipo de carpas solares podría producir, ¿no?, mejor que productos transgénicos. O siempre tiene que ser transgénico porque se vea hermosa, bien elegante, como sea atractivo a la vista. Esa es mi pregunta. Gracias hermano por la pregunta. Sí es importante que nosotros sepamos que la producción empieza desde la calidad de la semilla, ¿ya? Evidentemente, bueno, ahorita creo que hay una mala información acerca de lo que son los transgénicos. Hay muy pocos cultivos transgénicos que están legales, ¿no? Y todavía un menor número que están en proceso de probar, ¿no? Entonces, entre esos, por ejemplo, está la soya, ¿no? El algodón, la caña, ¿no? Cultivos que, pues, se cultivan en hectáreas y hectáreas, ¿no? En extensiones muy grandes de cultivos que son cultivos industrializados. En el tema de hortalizas, no existe semillas transgénicas, por lo menos que hayan sido aprobadas, ¿no? Están en proceso de aprobación. La aprobación de una semilla transgénica
requiere bastantes procesos, ¿no? Ahorita las semillas, las mejores que se están utilizando son variedades híbridas, ¿ya? Estas variedades hacen una especie de mejoramiento. Alguna vez, no sé si ustedes han hecho la recolección de sus semillas, seguramente que sí. Para la selección de una planta que va a ser semillera, tiene que ser la planta que tenga mejor porte, ¿no? O una panoja, por ejemplo, en el caso de la quinoa, una panoja bastante gruesa, unos granos bien grandes, ¿no? En el caso de la quinoa blanca, por ejemplo. Entonces, y una planta que de pronto haya soportado tal vez la inclemencia del tiempo, plagas, porque esas plantas presentan mayor rusticidad. Entonces, en esa lógica es más o menos que se hace una selección de semillas, ¿no? Que se obtiene estas semillas de calidad que van a dar lugar a frutos que sean más homogéneos, ¿no? Que no sean uno más chiquito, otro más grande. Nos van a dar lugar a eso, a plantas más vigorosas, plantas más grandes, ¿no? Y que nos den una producción mucho más rápida, ¿ya? Entonces, lo que se hace es la selección de estas semillas, ¿ya? Para tener una buena producción. Entonces, la producción empieza con la selección de una semilla de calidad. Cuando nosotros tenemos una semilla de calidad, nosotros tenemos que darle, y eso es lo que le vamos a dar con este cultivo, una temperatura óptima, una humedad óptima, un sustrato, ya sea el suelo, que sea adecuado. Le vamos a dar alimentación a través del fertirriego en cantidad suficiente para que ésta pueda llegar al potencial que nos dice que la semilla debería tener, ¿no? Entonces, no solamente es el tema de la semilla, sino es el tema del manejo en producción que se le va a dar, que nosotros vamos a tener este tipo de productos homogéneos, este tipo de productos lindos, ¿no? Entonces, ahí va la respuesta a la pregunta del compañero. Ahí tal vez acortando un poquito, voy a hablar sin micrófono. ¿Me escuchan al fondo? Sí, ya, es mejor. Incomoda, ¿verdad? En el tema yo creo que se inclinan un poquito por lo que es producción orgánica o con productos químicos. ¿Cierto o no cierto? El sistema de riego, yo les digo, es indiferente. ¿Por qué? Mañana vamos a dar una vuelta. Yo tengo turriles donde yo le pongo los nutrientes. Al sistema de riego no le interesa si es producto orgánico o si es producto químico. El sistema te lo va a poner. Al final la decisión va a ser de cada productor. Si quiere echarle con químico o si quiere echarle orgánico. Entonces, eso. Pero la idea es de que le pongan lo que necesita la planta. Ojo. Es como nosotros, la planta necesita agua y comida. Nosotros llamamos comida lo que son los nutrientes. Es como las personas, solo con agua, si te dan agua no vas a vivir. Necesitas agua y comida. Ahora, te dan mucha comida, mucha va a estar Guapo. más guapo, ¿no? Como los compañeros, ahí está. Más guapo. Te dan menos comida, va a estar más flaquito. Lo mismo pasa con las plantas. La idea es darles la cantidad de comida, de alimento, de nutrientes y la cantidad de agua necesaria. ¿Para qué? Para que sea pues un guapo así de verdad, como ustedes, un machote, ¿no? Un todoterreno. Esa es la idea. Claro. Adelante. De acuerdo a la investigación, a los textos que se tiene, digamos, por ejemplo, en la producción de la quinoa, cuando en el texto dice tiene que ser un producto de origen y su característica la que le da es el salar. Sí. ¿Y cómo le da justamente el viento que arrasa en épocas de agosto, septiembre o junio, julio, digamos? Le da otro tipo de nutrientes al suelo. Por eso que cuando es en laboratorio la quinoa que produce en Perú nunca va a ser igual que la que está en Salinas, ¿no? Entonces, hay ese tipo de fenómenos, que son los extremos en realidad, ¿no? Pero cuando hablamos de hortalizas no tanto, tal vez, ¿no? Eso. Mire, lo que dice es totalmente cierto. No hay otros países que han logrado reproducir el sabor de la quinoa que se produce aquí. Serán los fenómenos que dices, el agua salina, el suelo salino, que le da cierto sabor a las mismas plantas. Evidentemente, pero este es un tema de negocio, le digo.
no le estoy diciendo que cambie toda su producción, pero le estoy dando otra opción para que genere dinero. Claro. Y como ha dicho el hermano, hay lugares que anteriormente ya lo han hecho monocultivo, el suelo ya lo han degradado, ya no es apto. Yo les voy a mostrar cuando vayamos a dar una vuelta a ver los invernaderos, hay un tipo de sustrato. Vos ya no necesitas que el suelo esté apto. Tú puedes producir sobre cemento, puedes producir en suelos desertificados. Ese sustrato le vamos a dar nosotros los nutrientes necesarios. Cuando termine la campaña, yo te diría, podrías usar ese sustrato y acoplarlo al sistema o a los suelos degradados para que le hagas un implemento de nutrientes, poco a poco recuperar ese suelo degradado. No te estoy diciendo ahorita que uses el mejor terreno que tienes, más bien yo te diría usar el peor terreno, el que no te produce dinero. Ahí tienes dos opciones de generar ingresos. Esa es la lógica, la idea es ganar más dinero. Exacto, nadie lo hace esto, yo le digo, nadie lo hace porque es buena gente, porque es bonito, es porque genera plata. ¿No? Si te genera plata a vos, me va a generar plata a mí y a todos. La idea es una cadena para generar dinero. ¿Quién quiere tener plata de ustedes? Alce la mano, ¿quién quiere tener plata? No, nadie. Nos hemos equivocado, creo, del municipio. Ah, ya. Ah, ya, eso, así tiene que ser. Eso, ya. Así tiene que ser. Ya, yo creo que ahorita vamos a pasar a mi presentación. Lo único que yo les pediría, hermanos, ahí, sin hacer chacota, levántense, desasienten, estírense.